buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento, bienvenidos a Fundido en Negro. Hoy empezamos una nueva sección con una persona a la que yo aprecio mucho, porque comparte peinado conmigo. Héctor, ¿qué tal? Muy bien, el aprecio es mutuo, ¿eh? Y el De cariño mí por, para ti, y el cariño por el look por también, el ¿eh? peinado. Sí. Básicamente, os presento a Héctor rápidamente, lo habréis visto ya en el canal en otros vídeos. Héctor es el fundador de Miskatonic FM, podcast en el que me permite participar de vez en cuando. No sé por qué lo hace, supongo que Cuando tú puedes, chaval. porque supongo que le de grabar en Seguridad Social y eso. Es fundador, vicepresidente ejecutivo Ujú. de Sí, sí. Miskatonic FM Ujú. y lleva todo lo que sería el tema del podcast, lleva la red social también. Y en fin, conocí a Héctor como guardián de la llama de Cthulhu, es uno de los principales promotores de que sea mi juego de cabecera y de que adore ese juego. Sí, no me Qué voy a sacar aquí la responsabilidad. verdad, ¿vale? Qué responsabilidad. Y que como mientes. No, no, coño, es la verdad. O sea, la llama de Cthulhu entró en mi vida fuerte por tu culpa. Y ya está, básicamente es un guardián de tomo y lomo. Los dos somos guardianes de juego organizado de Chaosium. Y vamos moviendo la palabra de la llama de Cthulhu por este mundillo, concretamente en su 7ª edición, en la buena. Los profetas. Los profetas de la llama de Cthulhu, los sectarios. Pues nada, ¿en qué consiste esta sección básicamente? Héctor dirige mucho, juega menos, pero dirige mucho. Yo dirijo, juego más, pero dirijo. Y hay una serie de aventuras que consideramos esenciales dentro de la llamada de Cthulhu. Hoy os traemos una de ellas. Y no solo que os traigamos una de ellas, sino que vamos a hablar de determinadas aventuras, de recomendaciones de qué nos ha pasado a nosotros en la aventura, qué incidencias hemos tenido, cómo queremos dirigirla, en qué sentido. Queremos empezar por una que es muy básica. Se llama Deadlight. Es una aventura que no está en español, pero que tiene una serie de premisas que consideramos Héctor y yo que es la típica aventura que se puede llevar para una persona que se inicia, que podemos llevar por una jornada, porque es un one shot muy acotado, muy dirigido, muy dependiente del guardián. Efectivamente, ahí lo tenéis. Ese es un libreto de unas 60 páginas, no cosilla así, que no solo trae Deadlight, sino que trae también otra aventura que se llama El Cáliz Saturnino, The Saturnine Chalice. Aventura que Héctor tiene pendiente de dirigirme Uy, próximamente. es verdad, todavía no lo he jugado. Todavía no. Y de hecho no me la quiero leer porque me la tienes que dirigir, mamoncete. Sí. Así que nada, vamos a empezar. Vamos a seguir un guión. Nos hemos hecho aquí una especie de escaleta para que esto no sea un sin Dios. Y deciros que la primera parte va a ser sin spoiler de la aventura, para engancharos un poco a cuál va a ser la premisa principal de la aventura. Y ya después, con aviso previo de spoilers, ya empezaremos en lo que sería la matraca, que es donde sería lo gordo de qué tipo de aventura es, qué consejos damos a los que vayáis a dirigirla, si es que vais a dirigirla. Si vais a jugarla, obviamente esa parte no la veáis porque vamos a soltar todo el majao de lo que es la aventura. ¿Vale? Pero si queréis dirigirla, ya conocéis la aventura, y vais a ver qué incidencia hemos tenido tanto Héctor como yo, pues quedaros y echarle un vistacillo a esta cosilla de aquí. Por mi parte, Héctor, si quieres empezamos ya lo que sería el escenario de Deathlight. Por mí, perfecto. ¿Qué es Deathlight? Para la gente que no conoce la aventura, ¿qué es Pues Deathlight? mira, Deadlight, lo primero es que fue uno de los primeros escenarios que salieron para la 7ª edición de la llamada. De hecho, en la edición original venía con unas tablas de conversión para utilizar reglas de sexta o incluso con las reglas básicas esenciales de si no tienes sexta, con esto más o menos puedes empezar a jugar 7ª. Es decir, se diseñó súper pronto pensando con la 7ª edición ya en mente. Deadlight es un escenario cortito, yo creo que se puede jugar desde las 3 horas hasta lo que te quieras enrollar, porque en realidad, dependiendo de lo que tus jugadores quieran rolear y cómo se impliquen en la historia, puede durar 6-7 horas tranquilamente. En una sesión de juego, 2 a lo sumo, se puede hacer. Online, que todos sabemos que cansa un poquito más y todo eso, a lo mejor se va a 3 sesiones de un par de horas online, una cosa así. Pero es un escenario cortito, muy acotado, apto para guardianes y jugadores de cualquier nivel. Y muy sencillito, tiene unas cuantas cuestiones que hay que trabajar o tener en cuenta previamente, pero es muy sencillito de llevar. Y yo creo que por eso es uno de los escenarios probablemente más jugados de 7ª edición, sin ninguna duda. Y un favorito, un top 10 de muchísima gente, con certeza absoluta también. De hecho, coincido totalmente con Héctor. Dentro de poco sacaré un vídeo donde recomiendo los one-shot que a mí más me han gustado de la llama de Cthulhu y que más suelo llevar a jornada, que más dirijo.
Deadlight es uno de ellos. Deadlight para mí es un imprescindible dentro de lo que sería como guardián en la llamada de Cthulhu. Lo metería como uno de los esenciales. No entiendo que en Umbrella de las Tinieblas, no entiendo que en la guía de inicio haya aventuras que son buenas, pero que no esté Deadlight. Es una cosa que para mí sería imprescindible, porque esto coincido en todo lo que ha dicho Héctor. Es muy guiado, colabora mucho con el guardián, facilita mucho a los jugadores, tiene sorpresa, porque tiene un golpe que dices tú, ah, vale, que esto no era esto, sino que era esto otro. Y mola muchísimo esa parte. No tiene mucho combate de desarrollo, es decir, no vayas a estar 15 minutos en el combate tirando dados, defensa, contraataque, ¿qué hago? ¿Prefieres hacer maniobra? ¿Prefieres contraatacar? ¿Prefieres defender? ¿Qué haces? Va a ser una cosa muy acotada. Es un escenario cruel para la gente que se lo merece, con lo cual la gente que no sigue las pautas que te va marcando la aventura. Yo siempre escuché hace muchísimo tiempo, no recuerdo quién lo dijo, escuché una frase, el típico apotegma de este importante de la llamada de Cthulhu, y es que si quieres vivir una buena aventura de la llamada de Cthulhu, puedes ir por tu lado, por supuesto, como todo juego de rol, pero si quieres vivir la aventura en condiciones, ve de la mano del guardián. Es decir, él te va marcando, él te va poniendo las cartas a lo alto de la mesa, no te salgas de las cartas que te ponen a lo alto de la mesa, porque entonces va a haber aventura, pero no va a haber la aventura que molaría que vivieras. Y Deadlight es una de estas. Deadlight es una cosa que cierra las cartas que hay a lo alto de la mesa, te dice, estas son las cartas que hay a lo alto de la mesa. Si te sales, terminamos pronto. ¿Vale? Porque la misma aventura te facilita que termine pronto. Es, Pero ya os digo, mola bastante. es una aventura que se centra también mucho en la experiencia. Y esa experiencia de juego es el guardián el que te va orientando a esa experiencia. Tú tienes que, como jugador, tienes agencia, por supuesto, tienes manera de vivirla de una forma o de otra, y es verdad que tus acciones tienen una repercusión brutal en cuanto a la conclusión. Entonces, es justo lo que tú dices. No es que el guardián te vaya a llevar de la mano para que tú puedas resolverlo con éxito, digamos, y sobreviviendo, sino que si te vas mucho de madre, vas a acabar mal seguro. Las consecuencias son fuertes. Vais a terminar pronto la aventura, Sí, efectivamente. En cuanto a número de personajes, una de las cosas que más me gusta es que puede jugarse a cualquier número de personajes. Puede correcto. jugarla desde un jugador y guardián hasta 5 jugadores y guardián. Y no cambia mucho la aventura. No cambia lo que sería la esencia de la partida. Está muy bien. Al igual que eso, lo que sería el tipo de jugador que juega la aventura. Es decir, yo quiero llevar a un delineante, yo quiero llevar a un profesor de aeróbic. Da exactamente igual. Sí. Da exactamente igual. Justamente por eso, porque Porque como es una aventura que se basa más en la experiencia en sí, la experiencia de la partida, no depende de tener un arqueólogo, un geólogo y un ocultista. Da igual, puede ser un médico, un enfermero, una periodista y una cazadora de venado. Lo mismo da. efectivamente, efectivamente. Además, en cuanto a lo que sería la experiencia que tiene que tener el guardián, ya sabemos que el jugador no tiene por qué ser muy experto, es una partida hecha para expertos y para jugadores novatos. El guardián pasa exactamente igual. Al estar en un circuito cerrado, al estar en una cosa cerrada, terminar pronto si te sales de ahí y estar todo más o menos guiado, los guardianes pueden ser novatos. Es una partida muy buena para guardianes que están empezando. Y la verdad se lleva bastante bien. No sé si coincides conmigo. Totalmente. Con tener muy controlado el trasfondo, lo que ha pasado antes, de dónde viene todo esto, te puedes dejar llevar a improvisar, que es muy sencilla de llevar, aunque seas muy novato. La clave en todo esto es tener muy controlado, saber muy bien por qué está pasando esto, simplemente. A partir de Mm. ahí, lo que los jugadores decidan y es dejarte llevar y resolverlo junto con ellos. Pero no necesitas tener muchísimas cosas atadas, te da mucha libertad en ese sentido y cualquiera lo puede hacer. Y otra de las cosas que más me gusta de la aventura. Quiero jugar una aventura en los años 60, Deathlight. Quiero jugar una aventura en los años 20, Deathlight. Quiero jugar una época actual, Deathlight. Es Absolutamente. maleable a cualquier tipo de ambientación, de época, de lo que quieras hacer, es adaptable. Puedes jugarlo en 2021, puedes jugarlo en 1927. Es perfectamente adaptable porque la premisa se puede mover de un sitio a otro. Cambiará únicamente la ropa que lleven los personajes, las marcas de los coches, la zona en la que te vas a encontrar, pero la aventura es exactamente igual en la ambientación de época en la que la quieras poner. Y también pasa lo mismo con la localización. De por sí está pensada para transcurrir en las cercanías de Arkham, pero si Ujú. transcurre en Albacete, también Exactamente igual, no perfectamente. cambia nada, no cambia nada. Puede ser perfectamente porque en Albacete se dan todas las cosas que tiene la aventura. En Albacete hay casas, en Albacete hay cosas, Y entonces, personas. y personas, con lo cual, ¿qué es la esencia? ¿Vale? Pues eso en cuanto a localización. Hemos hablado un poco también de la premisa de la aventura, Ujú. ¿vale? Así, en esencia, lo que sería una sinopsis fuera de spoilers,
sería simplemente, tenemos una carretera, en esa carretera hay un coche, a ese coche le pasa una cosa y cambia el escenario. Y ya a partir de ahí, cómo vaya desarrollando ese escenario. Y no tiene mucho más, Ujú. realmente. Tampoco podemos decir mucho Sí, de lo que yo sería la creo aventura, que ya habría que meterse en faena de spoiler. porque ya en esa carretera lo que sucede que hace que comience la aventura, ya empieza el primer spoiler. Con lo cual, ya si queréis saber de qué va, si queréis dirigirla, ya a la parte con spoilers. Y si tuviéramos que definir qué tipo de aventura sería esta, ¿tú cómo la definirías? A ver, yo creo que indudablemente es survival horror. Yo Sí, creo que es... coincido, mm, coincido. estamos ya metidos en spoiler, ¿no? Ya se han ido los jugadores. No, todavía no, todavía no. Explica por qué consideras Vale. que es survival horror, pero ya después hacemos el majado. Eh, pues ¿por qué survival horror? Porque nos encontramos con un evento desconocido, una situación inesperada, Ujú. muy acotada en el tiempo y en el espacio, y de lo que no sabemos nada. No sabemos ni cómo actúa, ni por dónde actúa, ni cuál es su motivación, y sabemos solamente que es algo mortal y que cualquier exposición a este tipo de situación, a este evento, puede acabar con tu vida. Entonces corre, 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 me puedo enfrentar de alguna forma, pero lo que tengo que hacer es sobrevivir, como sea. Podemos investigar, por Efectivamente. supuesto, esto sigue siendo la llamada de Cthulhu, podemos investigar de dónde viene todo esto y gracias a esa investigación resolverlo con mayor o menor éxito, con mayores o menores sacrificios también, pero básicamente al principio es sobrevivir. Básicamente es eso, vamos a ver. No es ningún spoiler si os digo que hay una luz mortal. La aventura se llama Deadlight y esa es la premisa principal de la aventura. ¿Por qué survival horror? Porque es una aventura de terror, porque no sabes qué demonios está pasando, pero sabes que lo que hay va por ti. Y es una aventura de supervivencia porque o me siguen las pautas en condiciones o chau chau guacalao, tu personaje deja de fumar, ¿vale? Se ha de bajar la seguridad social. Esa es la premisa principal. Yo considero también un survival horror de manual, vaya. Un survival de manual. Y yo creo que hasta aquí, si no hemos conseguido despertar la curiosidad, la verdad, dejad de ver la sección, de suscribiros a la estación de mantenimiento, dejad el dislike y dejad los dislikes también en mi Catón FM. Ahora vamos a pasar a la parte con spoilers, ¿vale? Empezamos con los spoilers, así de grande, spoilerazos. Es una aventura de survival horror porque para mí es, como bien dice Héctor, es un espacio acotado en el que si no sigues la premisa que te marca la aventura, te come la luz. Es que no hay otra. Está claro. Es que no hay otra. Vamos, entramos ya en materia para Guardianes. Sí, Es- efectivamente. hay un evento detonador, una premisa, unos malhechores que acuden a una casa de una familia ricachona en el campo. Se desata un poco el caos en el interior y en una urna que hay en esa casa hay contenida una entidad. Esa entidad es liberada en el forcejeo y sale por ahí pues a arrasar con todo. Luego entramos un poco en el por qué, qué es exactamente eso y por qué estaba encerrado en una urna. Pero al estar esa entidad liberada, hambrienta, va buscando gente con la que alimentarse. Ujú. Y todo lo que toca lo devora. Efectivamente. Es Esa es el la doctor premisa. Webb, es el doctor Webb, tiene su casa en la urna. Entonces llegan Clem y el otro muchacho, van a robarle, quieren que hay cosas de valor en la vivienda, están echados con otro personaje que después enlazaremos con la gasolinera, que es el segundo gran escenario. Para mí esta aventura tiene tres grandes escenarios. El primer escenario es la carretera principal, en la que nos encontramos a Ujú. la muchacha con el norte perdido, lo cual te facilita mucho como director de juego. Como jugador no sabes qué le pasa a la muchacha, pero como director de juego puedes malear, es decir, puedes mover para adelante o para atrás lo que sabe y lo que no sabe la muchacha. Entonces, como tiene esa especie de catarsis, esa experiencia de tengo la cabeza ida, puedes ir facilitando información, puedes ir guardando información para cómo vayan avanzando los Mm. jugadores. Y El primer gran escenario. Sí, sí, dime, eh, dime. que me parece a mí que nos estamos metiendo en faena sabiendo nosotros mucho más de lo que la gente sabe. Si te parece, Eh, vamos a decir el detonante, el origen de la partida. vale. Mientras vamos Ujú. en la carretera dentro de un coche, la historia es la siguiente: tenemos un trayecto en coche que es indiferente, nos podemos inventar dónde, da igual dónde vayan los personajes. En un trayecto en coche hay una tormenta brutal que cada vez es más feroz y les hace circular con mucha dificultad, muy despacito. Llega un momento en el que de pronto en mitad de la carretera aparece una muchacha con la cara desencajada, vestida con ropa de casa,
ropa no apropiada para estar a la intemperie. Los personajes la evitan o no, o la golpean un poco, no la llegan a matar, pero se puede dar la situación, ya dependiendo de cómo se desarrollen las tiradas. Y esta chica Pero está, no puede morir, el personaje no puede correcto, no morir, puede claro. morir todavía. Y la muchacha está completamente en shock. Esta muchacha es Emilia Webb, la hija del doctor Webb, que son la familia esta que está viviendo en el campo y que tienen a la criatura contenida. Ella es completamente ajena a eso, no sabe nada. Ella está en shock porque han ido a robar a su casa, le han disparado a su abuelo, que está muerto en la casa. Ella no lo sabe aún, ella cree que está herido y ha visto a esta criatura salir de la urna. Y de momento está un poco amnésica y no reacciona bien. En ese momento los personajes tienen muy poco que hacer, porque está lloviendo a mares, por lo general se presupone que los jugadores la van a ayudar. Tenemos que, como guardianes, ayudarles a que la ayuden. Esa quizá es una de las cosas que hay que tener en cuenta en la aventura. Este gancho inicial, tenemos que contar con personajes que no vayan a dejarla tirada en el campo. Es decir, yo creo que con criminales que estén huyendo no funcionaría demasiado bien, porque a lo mejor no se quieren ver inmiscuidos en algo así y tener testigos de sus fechorías y todo esto. Mm, Tenemos que conseguir que los personajes quieran atender a esta chica y ser buenos samaritanos. Esa es una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta. Efectivamente, recomendaciones en ese caso. Imagina, por ejemplo, que hemos estado jugando las aventuras de la pantalla de la llama de Cthulhu y somos los malhechores de la aventura. Imagina que vamos por la carretera, pues esta muchacha tiene pinta de tener mucho dinero. Entonces, qué menos que ver lo que tiene para que podamos saquearla. Ujú. ¿Vale? Entonces, es uno de esos ganchos de aventura que tienes que tener. Esta aventura se divide en tres grandes escenarios, como hemos dicho antes. El primero es la carretera. El primero es el encuentro con Emilia. Ya hemos tenido el accidente o no hemos conseguido frenar el vehículo justo antes de atropellarla, lo que sea. Decidimos ayudarla. Pasamos al segundo escenario. Lo que dice Héctor, cómo enlazar el primer escenario con el segundo escenario. El segundo escenario ya entramos en la gasolinera. Hay una gasolinera en la que hay un despliegue de personajes. En ese enlace, como bien dice Héctor, tenéis que tener en cuenta dos cosas. El primero es ese gancho de aventura para conseguir que ayudemos a Emilia y que vayamos al primer sitio que nos encontramos para echarle una mano, que es la gasolinera. Y el segundo es ir creando la ambientación. ¿Qué es lo que me mola a mí del inicio de esta aventura? Que los jugadores encuentran que la aventura puede ser, comenzamos hacia A y después nos encontramos que vamos hacia B. Vamos a comenzar la aventura porque vamos a ir al amigo de no sé quién que nos ha mandado una carta que necesita nuestra ayuda. O vamos, esa es la típica aventura de llamada de Cthulhu de años 20. O vamos a ver a no sé quién porque nos ha mandado un trabajo. Eso puede ser una aventura en época actual. Los jugadores van hacia una cosa y se encuentran algo totalmente distinto. Se encuentran inmersos en una aventura que les modifica totalmente el plan inicial. Eso es lo primero. Lo segundo que tenéis que tener en cuenta es, vais a crear más miedo cuanto más desconcertante sea lo que está pasando. Cuando empieza a salir la luz, que va a ser la premisa del enemigo principal de la aventura, cread una ambientación alrededor. ¿Cómo lo creáis? Como bien ha dicho Héctor, están cayendo chuzos de punta. Imaginad, por ejemplo, que es una tormenta o que es cualquier cosa y que esa luz es un rayo que mata a alguien. Empezar a crear ese terror, ese qué demonios se está pasando, qué es esa luz. Si lo creáis en un ámbito hostil, como es un escenario cerrado, como es el de la gasolinera, y lo creáis con un ambiente externo, que es el de la lluvia, que es un ambiente totalmente anómalo, un ambiente contradictorio con lo que sería la normalidad, es donde empezáis ahí esa premisa de terror de la aventura. Y ya empezáis a la luz a dar vueltas, y ya empezáis a utilizar esa luz. ¿Qué pasa cuando llegamos? ¿Qué nos encontramos en esa gasolinera, Héctor, cuando llegamos a la gasolinera? Lo primero que nos encontramos es que justo delante, bueno, evidentemente estamos en mitad de la carretera, una carretera aislada. Ir para atrás es inviable, tenemos que seguir hacia adelante. Eso es otra de las cuestiones que nos plantea el escenario, que estamos muy limitados en cuanto al movimiento. Y cuando vamos avanzando podemos contar con que alguien ya conoce la zona y se acuerda de que hay una gasolinera más adelante. Podemos utilizar la baza de que un poco antes de tener el accidente han visto un cartel de que un poco más adelante hay una gasolinera. Tenemos que utilizar algo que les diga que tienen que seguir adelante, que no se pueden quedar donde están. Porque se pueden intentar buscar de dónde ha salido esta chica en mitad del campo y queremos conducirlos de alguna forma hasta la gasolinera. Tenemos que jugar con eso. Una vez que llegamos a la gasolinera nos vamos a encontrar una camioneta atravesada en el camino después de derrapar, medio volcada, con la puerta abierta, y la gasolinera cerrada, digamos, pero justo al lado hay un restaurante, un diner. Y en el diner sí que vemos un par de coches aparcados, vemos que hay luz en el interior y que se ve movimiento de gente. Eh, Aquí corremos el riesgo de que hagamos pensar a los jugadores que aquí es donde está pasando lo chungo. Y
Podemos querer eso o podemos querer justamente lo contrario, que es hacerles ver que este es un lugar seguro. Tenemos que jugar con la paranoia de los jugadores, ya dependiendo de cómo los veamos. Porque si están ya desconfiando de la chica, pensando que ella es la mala de la película, si ahora inducimos a pensar también que la gasolinera también es un lugar chungo, podemos estar dando muchas pistas falsas de por dónde va la aventura. Eso está un poco a criterio del guardián. La realidad es que es un lugar seguro, este diner, y dentro nos vamos a encontrar una serie de personajes que nos van a suponer una ayuda como guardianes para mover la trama, para mover la historia, también para darnos unas pistas o una idea de por dónde va la cosa, de quién es esta chica, de dónde ha salido, y también para darle un poco de vida al escenario. Imagina, por ejemplo, que nuestros jugadores no quieren entrar dentro del diner porque o no se fían o por lo que sea, y para ellos la tormenta prefieren estar en la lluvia. Soluciones. Dos. La primera, uno de los personajes que está dentro lo ve y le solicita ayuda y les dice que entren a refugiarse. Ujú. Por O ejemplo. incluso podéis hacer ya la primera aparición de la luz. No hagáis una aparición directa, en plan de la luz llega, se come uno de los personajes, pero hacer una aparición en plan de y yo, que aquí está pasando algo. El hecho de lo que dice Héctor de la camioneta es lo que os he dicho al principio. Dejad que el guardián os lleve de la mano hacia la aventura. Si veis una camioneta ahí delante que está interrumpiendo en mitad de la carretera, no forcéis la situación. No intentéis esquivar la camioneta. Si estáis en un diner y lleváis a una muchacha, lo normal es que paréis en ese diner a pedir ayuda. Que vosotros como jugadores sois libres de, pues intento esquivar la camioneta y paso del diner y tiro para adelante. Fantástico. Pero ya hacéis al guardián que modifique totalmente la aventura y os salís de lo que sería la premisa principal, que es lo que mola de la aventura, que viváis esa aventura. Mm, Una Ya manera, hay que cambiarlo todo. una manera de gestionar eso, se nos dan ideas de exigir tiradas de conducción cada vez más complicadas, cada vez tirada difícil, tirada extrema, porque la carretera se está embarrando, está lloviendo a mares, puede caer un tronco y tenemos que esquivarlo. Se nos va conduciendo, entre comillas, a que la gente saque la conclusión de que lo seguro es parar en el liner. Esta es la parte que a mí menos me gusta del escenario, que te fuerza a seguir una línea concreta, mm, Sí. que en realidad es la lógica. En realidad es Es lo la más línea reloj de la lógica. aventura. El más reloj de la aventura. Es lo que dice Héctor. Por ejemplo, yo la idea que tengo, en caso de que se haga eso, no habría sido las tiradas de conducción. Las tiradas de conducción también han estado bien. Pero, por ejemplo, imaginad que lo típico, que se ha inundado todo y hay un coche del sheriff que te dice que tienes que dar la vuelta porque no se puede tirar por ahí. Ujú. ¿Vale? Entonces creas un ex máquina, un personaje ex máquina. Lo que ha dicho Héctor es el ex máquina de mecánicas. Correcto. Entonces esto sería un ex máquina de personaje, de PNJ. Entonces, temáticamente les hace dar la vuelta a los jugadores para que vayan al diner. Mire, quédense un tiempo en el diner hasta que escampe un poco, que la cosa está fatal, no sé qué. Es lo que puedes hacer para ir guiando a los jugadores a que entren a que entren dentro del diner y que vayan comenzando la aventura. Ujú. Dentro hay un cerro de personajes y aquí está el majao de la aventura. Aquí está lo que desconcierta a los jugadores. Porque si bien es cierto que fuera los jugadores van a estar desconcertados, dentro van a estar aún más desconcertados. Porque cada personaje es de su padre y de su madre y son totalmente anómalos. Tenemos, por ejemplo, el propietario del diner, tenemos a Sam Kilham. Se Ujú. llama Sam, ¿no? Sí, Sam Kilham. Sam Kilham, sí. Coméntanos un poco de este personaje. Pues este es el gerente de la gasolinera, un tipo cobarde de unos 48 años. Os voy a enseñar el retrato. Es este señor del bigotón. Esta de aquí es Emilia, la chica que aparece en la Señor carretera. Lee. Ujú. Este señor del bigotón, nada, un tipo cobarde que lo único que quiere es salvaguardar y proteger la gasolinera. Prácticamente todos los PNJs están aquí para ser carne de cañón de la luz si la necesitamos en algún momento dado. No tienen mucho peso en la historia, no tienen mucho peso en la trama. Solamente hay un personaje que sí que tiene un poco de peso en la trama porque digamos que es el detonador de toda esta situación. Otro personaje que nos encontramos es este tipo mal encarado de barba, que es el conductor de la furgoneta que tiene el accidente en mitad de la carretera, justamente delante del diner, un granjero de la Granjero. zona, y que precisamente es el que le da la primera pista a los jugadores de qué está pasando. Él ha tenido el accidente porque le venía persiguiendo esa luz. Y está dentro del diner, sofocado, medio borracho, apesta a alcohol, diciendo que ha visto una luz muerta que lo venía persiguiendo por la carretera y que eso es lo que había provocado el accidente. Eso es. Importante, lo que acaba de decir Héctor. Cread la situación de que ese hombre está borracho, está diciendo una tontería. A este momento todavía, salvo que os hayáis quedado fuera y haya decidido el guardián
que aparece la luz por primera vez, la luz no No existe. existe. De La luz hecho, no existe, con lo cual este hombre borracho lo iba persiguiendo una luz. Madre mía, la tajada que lleva a lo alto. Primer acercamiento. como mejor funciona este escenario es construyendo poco a poco esa paranoia, el no mostrar la criatura de golpe, sino ir dando indicios de, a lo mejor, por ejemplo, cuando hemos parado en la carretera para recoger a esta chica, ver entre los árboles como una luz, como si hubiese alguien con una linterna al fondo, en la lejanía, en realidad es la luz, pero no lo saben en ese momento. Ir sembrando poco a poco, construyendo y sumando elementos hasta que finalmente mostramos la luz, pero siempre al principio intentando ocultarla, evitarla y dando pinceladas, pero no mostrando el Efectivamente. cuadro entero. Lo que dice Héctor de la Luz, yo, como lo suelo dirigir, es personaje, personaje. Aparece la luz, como bien ha dicho Héctor, pero aparece la luz como si fuera un fogonazo de lejos, como alguien buscando con una lámpara entre en lo paralelo a la carretera. Imagina que hay unos setos o los típicos maizales. Hay alguien allí. ¿Qué demonio hace una persona allí? ¿Qué demonio está buscando esa persona allí con una linterna con la que está cayendo? Seguimos con los personajes. No introduzcáis todos los personajes del tirón y después comencéis la aventura. Porque personaje termina agotando. Uh -huh. Agota al guardián que tiene que hacer toda la pose de los personajes, que tiene que cambiar el chip de cada personaje y agota a los jugadores. Porque tengo que apuntar quién es este señor, venga quién es este señor, venga quién es este señor, venga quién es este matrimonio. Diferirlo. Claro. Hacer, si uno de los jugadores, por ejemplo, se queda hablando con uno de los personajes y otro de los jugadores se queda hablando con los personajes, intercalad entre uno y otro. En ese ínterin, intercalad que aparece la luz por primera vez. Y que aparece, ya os digo, a la distancia, como bien ha dicho Héctor, que aparece o con un fogonazo o con alguien que como si estuviera buscando con una lámpara. No metáis más personajes de fuera porque evidentemente los personajes no pueden estar huyendo de la luz, porque ya desvelamos la situación. Uh De -huh. momento deja del miedo de que Jake, de que el granjero borracho como una cuba, se ha estrellado porque una luz iba persiguiéndolo. A saber qué demonio es esa luz. Uh -huh. Esto Entre los es. demás personajes nos encontramos con un matrimonio que estaba allí porque Dios pasaba lista. Tenemos por aquí. Ancianitos Tiene todo adorable. van de ¿Veis? viaje Son los supuestamente personajes. desde Bolton hasta Arkham. Y sí, sí, adelante, adelante. Son carne de cañón de la aventura realmente. O sea, Exacto. son lo principal que tiene la aventura para que sean los elementos que mates primero. Son como el negro y el chino en las películas de terror, ¿vale? Son las personas que primero van a morir. Que primero van a morir. ¿Por qué? Porque los puedes poner, no son personajes que aporten nada a la trama, son PNJs que tienes ahí en concepto de añadidos, que te pueden dar ese toque tierno de no puede pasar nada malo si tenemos un matrimonio maravilloso de señores mayores adorables, pero que sepas que no pueden correr de la luz. Ergo, ahí te puedes encontrar ya el primer personaje que puede fallecer a mano de la luz. De hecho, luego voy a comentar una cosa que hago siempre o casi siempre en la partida. Y cómo lo hago yo, cómo lo introduzco. Y tras este corte, esta es la última PNJ importante en la trama. ¿Veis por Es aquí? ese gancho que tenemos entre el primer escenario y ese tercer escenario. No sé si lo he dicho antes del corte, pero si lo he dicho antes del corte, perdonadme, ¿vale? Cosas de la Coméntanos un poco tecnología. Ujú. Pues coméntanos un poco de la novia de Clem. pues esta chica es precisamente el detonante de la historia. Esta chica es Mary Laker, una chica de 19 años, es la camarera que trabaja en el diner y es una chica que ha visto a Emilia Webb, la nieta del Doctor Webb, los que viven en la casa, los ricachones, como de unos meses a esta parte, desde que se fue a vivir con el abuelo, viene con un descapotable de vez en cuando por aquí, con un fajo de billetes rellenando el depósito de gasolina. Y esta pobre chica, por lo que tiene es una envidia brutal del dinero que tienen y estaba buscando el momento de mandar a su pobre novio y a un amigo matón a su casa a dar un golpe y llevarse todo lo que pudiesen de dinero. Y cuando empieza la tormenta, ve el momento adecuado para que se dé esa situación, manda a Clem Taylor y al el otro chico que se llama Billy Esterhouse Sí, a casa de los Webb para atracarlos, para robarles. Digamos que esta chica es la que provoca la situación. Aquí. exactamente. Y en esa trifulca es donde aparece ya la luz, el doctor Webb para salvarse, lo que hace es que hace que salga la luz con consecuencias funestas, ¿vale? Con erótico resultado, como dicen los chisos. Ujú. Así que básicamente esos son los personajes que vamos a tener en la aventura. Como veis, cada personaje de su padre y su madre. Estamos ya dentro del diner. Una vez que estamos ya dentro del diner, ya hemos presentado los personajes. Ya ha aparecido primera referencia a la luz, la que nos dice Jake. Segunda referencia a la luz, la que le hemos hecho a los personajes de aparece la luz al fondo, ese señor con la linterna, con un farol o con lo que demonios sea.
empezamos ya. ¿Qué hacen los jugadores? ¿Qué es lo lógico que hagas en ese caso? Lo lógico que llames o a una ambulancia, o que llames al sheriff, o que llames a la policía. Ujú. Ahí es donde entra el papel principal de Sam Kilham. Sí. Sam, necesitamos llamar a este señor. Necesitamos llamar a ambulancia barra sheriff barra policía barra lo que sea. ¿Qué haces tú en tu escenario, Héctor? Pues depende. Hay ocasiones, dependiendo de lo que, de cómo vea, de la actitud que le vea a los jugadores. Por lo general, yo juego la baza de que el teléfono está en la gasolinera, no en el diner. Entonces obligo a los personajes, al menos a alguno de ellos, a salir al exterior, para ir sembrando ya un poco de dar una nueva pista, introducir un poco más de la luz. O bien mostrándola un poco de refilón entre los árboles, o bien persiguiéndolos un poco incluso, pero sin saber todavía muy bien qué es. Juego esa baza. Hay gente que le tiene un poco de pánico al uso de la tecnología. En este caso, si No. fuese en los años 20, Ah. eh, puedes pensar que por el hecho de hacer una llamada de teléfono y llamar a la policía se te puede desmontar el escenario, pero lo puedes jugar de varias maneras. Puedes jugar la baza eterna de que la línea no funciona cuando llegas al teléfono, Ajá. que a mí no me gusta. Yo creo que es acotar o limitar la agencia de los personajes y que se sientan aprisionados, cuando realmente con decir que sí, que te atienden al teléfono perfectamente y que te dicen que no pueden llegar porque la lluvia impide llegar hasta allí o lo que es peor, no hay ningún problema. Te mandamos una patrulla para allá. Como tú eres quien marca cuando llega la patrulla, sácala cuando tú quieras. Claro, Así de exactamente. simple. La patrulla puede llegar, puede ser devorada por la luz, por ejemplo. Efectivamente, puede Puede pasar lo hacer que ahí, sea. exactamente. No hay que tener miedo de eso. Ahí hay que ver un poco cómo se está desarrollando la historia. Como posibilidades hay Trucos, muchas. trucos de terror en lo que dice Héctor. Imagina que estamos jugando, partida de años 20, vamos al único teléfono que hay, que está en la oficina de Sam, que está fuera del diner, está dentro de la gasolinera. Tenemos que salir fuera, volvemos al territorio hostil en el que está lloviendo, en el que se ha visto esa farola, ese señor con farol, o se ha visto ese lo que sea entre los maizales. Vamos a la cochera, vamos a esa especie de oficinilla donde se llama por teléfono. Que falle la luz, por ejemplo, lo Ujú. típico de está la luz y va y viene, va y viene. ¿Por qué? Porque llueve mucho, porque lo normal es que falle el tendido eléctrico. Hay Entonces, que vaya y relámpagos. viene, que haya un apagón, que se cierre de nuevo, que la puerta se abra un poco por el viento, jugad con esa baza. Ujú. A lo que dice Héctor de la tecnología coincido totalmente. Imagina, por ejemplo, que el jugamos en el siglo XXI. Todo el mundo lleva un teléfono en el siglo XXI. No le digáis a los jugadores que no tienen cobertura. Correcto. Hacerles trampa, hacerles trampa. ¿En qué sentido? Que les diga Sam o que les diga alguno de los personajes y dice, no, no, yo no tengo cobertura aquí, para hablar con mi mujer he tenido que salir fuera. Desde fuera se habla perfectamente. Sale el jugador, enfrentas a la luz por primera vez, metes ese elemento de terror y el jugador está fuera hablando por teléfono. Puede llamar a la policía perfectamente. Sí, lo que pasa es que ahora mismo estamos muy liados o estamos no sé qué. Ahora mismo estamos intentando pasar porque está todo inundado. Ya llegaremos. O lo que dice Héctor, sí, tomamos nota, mando a una patrulla para allá corriendo, que ya llegará. Que ya llegará. Exacto. Pero no le neguéis a los jugadores la posibilidad de que llamen por teléfono. No hagas esa atrapalada de no, no, no hay cobertura o no funciona el teléfono, o se ha cortado la línea. No, dejadlos, le crea más incertidumbre poder hacer y que no tenga resultado que el no poder empezar siquiera a realizar la acción. Ujú. Exacto. Ahora, ya aparece la luz por primera vez. ¿Cuándo aparece la luz por primera vez? ¿Cuándo la sacas tú por regla general? Yo me encanta utilizar la baza de que alguien se está haciendo pipí. En este diner el baño está en el exterior y te obliga a salir fuera. Está Ujú. cayendo chuzos de punta. Entonces siempre, no sé a quién se lo vi por ahí en alguna otra reseña o algo así. Vi que utilizaban eso y me encantó. Y dije, joder, está muy chulo. Eh, pido una tirada de suerte, o el que tenga menos suerte, o el que tenga la constitución más baja, eso a discreción, o el que veamos que está un poco más quieto en la partida, si queremos manejar la situación de que hay un jugador que está un poquito más retraído, pues vamos a darle a él la oportunidad de tener un momento de foco. Pues se le dice, oye, te estás meando, pero como si no hubiera un mañana. Y el baño está fuera. Cuando se empieza a rolear esa escena, pues hago que el abuelete diga, oiga, joven, yo también tengo que salir, tengo aquí un paraguas, si le parece le acompaño. Y juego ese rollo. Una vez que salen,
los llevo hasta el baño y mientras nuestro personaje está dentro haciendo lo que tenga que hacer, en el exterior hay un fogonazo de luz y un grito de este hombre y cuando abre la puerta del baño a ver qué ha pasado, se encuentra un montoncito de ceniza humeantes. Y esa es la primera Y el aparición de paraguas. la luz. Y el paraguas en el suelo. Exactamente, el paraguas tirado en el suelo o que se lo lleva el viento, el montoncito de ceniza humeante y el abuelo no está por ningún sitio y había un fogonazo de luz. No he mostrado la luz, he mostrado el fogonazo, pues ya sabes la letalidad de esta criatura. Efectivamente, creas dos cosas con eso. Creas el desconcierto de qué le ha pasado a ese hombre y que el desconcierto de qué le ha provocado eso a ese hombre. Si es que efectivamente ese hombre es esos restos de ceniza. El resto de ceniza, obviamente, lo sabemos como jugadores por metajuego que algo hay, Claro. porque si no, no estaríamos jugando a la llama de Cthulhu. No tenemos ni idea de lo que es, ya tenemos ese desconcierto. También puedes hacer una alternativa. Imaginad, esto es como dirige sí. Yo directamente saco a una persona, ¿cómo lo hago? Si hay un jugador que tiene que hacer esa llamada de teléfono, termina ese culmen, para mí el terror va un poquito increciendo, 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 hasta que pega el golpe y baja de nuevo. ¿Cómo baja de nuevo? Pues que llega el momento en que falla la luz, se va abriendo la puerta, no ha pasado nada, veo los rayos fuera, sale el personaje y ve de lejos la luz. Y la luz cada vez se va acercando más. El jugador no se va a quedar a mirar la luz. El jugador va a correr como si no hubiera mañana y va a correr dentro del diner, salvo que sea un poco monger. Correrá dentro del diner. Ahora ponte a explicarle tú a los jugadores, ponte a explicarle al resto de personajes que has visto una luz, que Jake llevaba razón, que lo que iba persiguiendo esa camioneta no era producto de la imaginación de Jake, y haz que uno de los jugadores vaya creando esa aventura. ¿Quién sale? Pues, como bien ha dicho Héctor, puede hacer a través de tirada de constitución de un jugador que tiene que salir fuera, o puede ser simplemente la persona esa que va a llamar. Si es en época actual, la persona que llama por teléfono que tiene que salir para tener cobertura. Si es en época de años 20 o es en época de años 40 o 50, la persona que sale porque el único teléfono está en la oficina de San Clifton. Ujú. Ahí aparece por primera vez esa luz. A partir de aquí, el escenario se puede desarrollar completamente en el interior Libre. del diner y utilizando la luz para obligar a salir los jugadores, puede hacer lo que quieras. Para resolverlo apropiadamente, bueno, apropiadamente, Hemos hecho una presentación, claro. estamos en el nudo ya a partir de aquí, ya en ese enlace entre presentación y nudo, ya el nudo se puede desarrollar como quieras, pero que sepas que va a haber un hecho detonador de que comience el desenlace de la aventura, que es cuando vamos a salir del diner. Ujú. ¿Cómo lo haces tú? Pues es que depende. Hay que hacerle ver a los jugadores que si quieren resolver esto van a tener que ir a la casa. ¿Cómo? Tenemos a Emilia Webb, que está en shock, pero puede ir recobrando un poco de la memoria. Tenemos a los personajes del diner que conocen a Emilia Webb y que saben que vive en una casita de campo un poco más atrás en la carretera. Ujú. Y tenemos que jugar con esos elementos de forma que los jugadores se vean obligados, entre comillas, a ir a la casa a ver qué ha pasado allí. O bien descubriendo que el origen de la luz es ese, en la casa, y que por tanto allí puede estar la manera de contenerla, de sujetarla, o también la baza de que Emilia cree que su abuelo está herido y no muerto para ir a ayudarlo. Ella puede salir corriendo diciendo mi abuelo, le han disparado, mi abuelo, y salir y que nosotros, por buenos samaritanos, queramos ayudarla y acompañarla en la lluvia y con el barro rodando por la carretera. O bien he perdido un poco el hilo, no sé por dónde. ¿Cómo lo harías tú, Manu? Te recupero. Sí, Muy sí. fácil. Mira, yo lo que haría es lo siguiente. Yo meto dos grandes bazas para ser. Realmente son tres grandes bazas, pero dos son la principal y la tercera entra en actuación si los jugadores no responden a las dos primeras. Ujú, Crear dos grandes conceptos. Yo creo siempre dos grandes conceptos. El primero es que Emilia va recobrando la memoria y va viendo las cosas y recuerda que hubo dos personas que entraron en casa de su abuelo. Automáticamente la muchacha del diner sabe que su novio era una de ellas. Y vi que muy probablemente uno de los dos murió. Que salió algo, que salió esa luz que ve fuera. Ella tiene una experiencia de recordar lo que pasó conforme vea la luz por primera vez. Y la muchacha ya tienes las dos bazas. Ya tienes la primera baza, que es Emilia, que quiere ver qué ha pasado con su abuelo, y tiene la segunda baza de la muchacha, que quiere ver si ese muerto es Clem, es su pareja, o si ha sido el otro. Con esas dos bazas ya tienes motivo suficiente como para salir de allí. ¿Qué tienes que procurar? Tienes que procurar poner la casa cerca. ujú. Entonces, no hagáis que entre que encontráis a Emilia y el diner hay 25 minutos de coche, porque no se cree nadie que ese triángulo entre casa, diner, encontramos a Emilia, hay más de 25 minutos de coche.
Entonces las cosas tienen que estar relativamente cerca. Tenéis que crear esa realidad. De hecho, podéis decir incluso al principio que cuando estáis llegando al diner veis una casa a lo lejos. Dejadlo caer, inicialmente. Ya más adelante Dios proveerá. ¿Vale? Es esa especie de gancho de aventura. Lo típico que estás en una peli de terror y te dicen quién es el malo del principio de la partida, pero tú no sabes quién es. Te enteras al final y dices tú, ah, corcho, o sea que el malo era este. Hace de eso. Solo que en lugar que con un personaje, en lugar de hacerlo con un personaje, lo hace con una localización. Imaginad que pese a eso, ninguna de las dos cosas sirve para que salgáis del diner. Los jugadores están aterrorizados y no quieren salir del diner porque la luz está fuera. Que la luz deje de estar fuera. Fuerza a los jugadores a que salgan. ¿Cómo lo haces? Si ha muerto ya uno de los ancianos, que se lleve a la segunda. ¿Por qué? Porque la mujer mayor, su marido, ha desaparecido. Haced que el marido salga. Pues tiene que salir ella. Si los jugadores intentan que salga e intentan evitar que salga Jake. Jake sigue dentro. Haz que salga Sam. Buscaros cualquier motivo para que de los personajes PNJ que siguen en la aventura, que salgan del diner. Una vez que sale del diner, o imaginad que incluso ninguno de los personajes sale del diner, que entre la luz. Si la luz Exacto. entra y los jugadores no hacen nada, la partida termina ahí. Evidentemente la luz, tocar es morir. La luz simplemente es un ente sin cuerpo, incorpóreo, que lo que hace es que te toca y te desintegra. Así de simple. La luz te lleva, te desintegra y te convierte en polvo, te convierte en ceniza. Conforme vean al primer muerto, la actuación de los jugadores, ¿cuál va a ser? Han visto a alguien que ha muerto. Saben que hay una luz, pero no tienen ese nexo de causalidad. En el mismo momento en que lo vean por primera vez, los jugadores van a correr. Salvo que sea un rematadamente mongers, van a correr. ¿Hacia dónde? Hacia el único sitio que se puede, hacia la casa. Hacia la casa. Que la luz vaya llevándolos a la casa. Es un momento perfecto para utilizar la regla de persecución. Ujú. Sí. De hecho, hay una regla nueva dentro de séptima edición, regla de persecución. ¿Que no? Pues simplemente, o si queréis que llegue el personaje, imaginad que no queréis meter el elemento temático, elemento mecánico. Simplemente que corran a la casa y que corran más que la luz. La luz los va persiguiendo entre los maizales o van corriendo por campo a través. Si van corriendo por campo a través es aún más desconcertante, porque ven a la luz. Ven que la luz va detrás de ellos y la luz los está persiguiendo. Cuando lleguen ya a la casa es cuando llega el desenlace de la aventura. ¿Cómo lo haces tú, Héctor? Bueno, en la casa realmente es donde hay un poco más de investigación clásica. Ujú. Es descubrir ciertos elementos con los que componemos la resolución del puzzle. Primero y primordial, en el salón nos encontramos la dantesca escena de la muerte del abuelo de Emilia y el cadáver de Clem Taylor, medio consumido por la luz, y el abuelo con un disparo de escopeta sobre un hombre le ha provocado un infarto. La casa completamente a oscuras, a pesar de que tiene un generador y todo esto. Esto es importante, luego daré una pincelada de por qué es importante lo del generador. Y ahí vamos descubriendo el cofre con una cera que huele fatal, con Ujú. ceniza derramado sobre el suelo a los pies de los dos cuerpos. Podemos descubrir también en el cuarto de Emilia que ella ha estado en una institución psiquiátrica. Nos da una pista de que ella es un poco inestable. No tiene nada que ver con la aventura, pero para sembrar que quizá ella también tenga algo que ver. Y luego en el estudio del doctor sí que nos podemos llegar a encontrar en su escritorio un diario en Diario. el que nos describe qué es esa luz. Y aquí es donde viene el vínculo con los mitos, con el horror lovecraftiano y con lo oscuro que es realmente esta criatura. En este diario se nos cuenta que esta criatura se ha ido heredando o traspasando de unos doctores a otros, generación tras generación, y que se utilizaba como un método para deshacerse de hijos no deseados o de hijos con deformidades. No olvidemos que esto está principalmente o de primera hora pensado para que transcurra en la zona cercana de Arkham, y con las deformidades propias provocadas por criaturas de los mitos y todo esto. Y nos enseña que esa luz se puede utilizar para eso, para deshacerse bien de hijos no deseados entre las familias adineradas que no quieren tener una socialmente esa lacra porque ha sido fuera del matrimonio, o de una hija muy jovencita que se ha quedado embarazada del novio, etcétera. Juega un poco esa vertiente oscura. Este es un tema que quizá con alguna gente hay que tener cuidado de cómo se saca, o pasar muy de soslayo. Si alguien tiene algún tipo de sensibilidad en este asunto, de donde podríamos ver un poco de
problema. Tampoco creo que con una charla previa se puede arreglar fácilmente, pero una cosa que hay que tener en cuenta. Descubrimos que esta criatura tiene un método para volver de nuevo a la urna, que es lo que lo contenía, utilizando una cera que tenemos también almacenada en este escritorio, etcétera, unos símbolos que hay que dibujar, pero también requiere de un sacrificio humano. Y aquí es donde vamos llevando hacia la resolución, que podemos tener varias alternativas. Ujú. Lo- Antes de entrar en ellas. Porque sobre las alternativas finales vamos a hacerlo porque aquí es donde yo considero que este es un escenario perfecto para one shot, porque tiene todo lo que tiene que tener para mí un one shot. Es decir, tiene una presentación, tiene un nudo, tiene un desenlace. Si has seguido el camino correcto y me has investigado bien en cada una de las partes y has actuado como tendría que actuar en la lógica, como buen investigador, vas a ganar, vas a sobrevivir. Si en algún momento has fallado, en algún eslabón de la cadena te has quedado por el camino, sabes que no vas a terminar la aventura bien. La aventura va a terminar, pero tú vas a morir. Puede que la resolución sea correcta, pero tu personaje muere. Mm. ¿Qué hago yo aquí? Por ejemplo, tened en cuenta, vamos corriendo por ese maizal, vamos corriendo por esa esplanada, vamos corriendo por lo que sea hacia la casa. Cuando llegamos a la casa es cuando comienza el elemento investigador. No podemos hacer que la luz se quede en la puerta esperando así un rato que vosotros investiguéis. ¿Qué saco yo? Recordad que en la casa había dos matones. Estaba Clem y estaba el otro. El otro puede estar corriendo perfectamente por el campo y aparecer con una escopeta o aparecer con un arma y encontrarse al grupo. Claro, estamos escapando de la luz que hace un nota con un arma aquí hacia nosotros. Si queréis hacerlo muy peliculero, levanta la escopeta hacia uno de los personajes, dispara y realmente lo que le está disparando es a la luz. Que se cree el desconcierto de los personajes. Está apuntando a uno de ellos cuando en realidad está apuntando a otro. ¿Que no queréis hacerlo así? Pues directamente que vaya hacia esa criatura, que vaya hacia la luz. Si camina hacia la luz, ya ganáis ese tiempo de maniobra como guardianes. Es decir, trabad en una pelea, trabad en una persecución, trabad en lo que sea, porque si ataca la luz va a ir contra él. Si trabáis ese combate, dejáis que los jugadores tengan tiempo suficiente como para ir a la casa, como para empezar la investigación, como para descubrir lo de la cera, mirad qué ha pasado con Clem, mirad los restos mortales de Clem, mirad los restos mortales del Dr. Webb, y ya que vayan pensando cómo buscar la solución al entuerto, que vayan atando los cabos de qué me encuentro en el diario, qué me encuentro en la urna, qué hago con la cera. Cuando cierren el círculo de todo, es cuando, si quieres, que aparezca la luz de nuevo y ya comenzáis la batalla final. Que no lo veis así, que veis que están dando palos de ciego, que veis que se está demorando demasiado, mete la luz de nuevo y ya comienza la cuenta atrás. La cuenta atrás para el final de la aventura. ¿Cuáles son las posibles resoluciones que haces tú, Héctor? Pues yo te diría que hay hasta 4 posibles resoluciones. Una, la más obvia, en la que parece que está diseñada en el escenario, es esta. El utilizar el ritual que viene en el diario, localizar todos los Ujú. elementos, hacer un sacrificio, que puede ser uno de los propios PJs, o puede ser este chico Billy Esterhaus, que es uno de los que han provocado la situación. Ahí entramos en el tema de los dilemas morales y cómo unos personajes, unas personas cualesquiera pueden llegar a esta situación y decir, pues hay que matar a un tío para salvarse, o que sea uno de ellos mismos el que se sacrifique, como fue en la partida que jugamos nosotros, la partida que te dirigí a ti, Manu, que te sacrificaste tú Sí, como cura, sí, sí, lo hice yo, como efectivamente. sacerdote. Esa es una de las vías, esa es la que está diseñada en el escenario. Esa es la general. En cuanto a la criatura, la luz, se nos comenta en el escenario que tiene una debilidad. El único punto débil es que es vulnerable a la electricidad. Se asusta de la luz y la electricidad son sus vulnerabilidades. Podemos ir dando pinceladas de todo eso. En un momento en el que la luz no está acosando a los PJs, podemos lanzar un relámpago que cae en el suelo justo al lado, la luz desaparece porque sale huyendo, realmente. Podemos ir dando ciertas pistas de que eso es importante. Tenemos que ir sembrando nosotros para que eso funcione. Y jugar o contar con la suerte o con que a alguien se le encienda la bombilla de que el generador que hay en la casa que está desconectado o que le falta gasolina o que la tormenta ha provocado que se apague, que ese generador se puede utilizar a base de construir algún tipo de elemento para tenderle una trampa a la luz y destruirla. Es otra de las posibilidades. La tercera posibilidad sería sobrevivir, en el más estricto sentido del survival horror, de aguantar Ujú. la noche como puedas, parapetarse, huir, utilizar al resto de la gente, porque esta historia tiene hora de fin, que es el amanecer.
Una vez que termine la tormenta y aparezca el sol, la criatura no tiene dónde refugiarse y desaparece. Mm, y por último, el cuarto sería la muerte de los personajes. O bien Ujú. todos, en un fantástico TPK, si la situación lo da, o de alguno, cuando ya empieza a salir el sol por el horizonte, muere el penúltimo y el último sobrevive después de haber visto a todos sus compañeros morir. Tenemos esas cuatro opciones, serían las que yo manejaría así a priori. Ujú. Sí, básicamente son esas. O sea, que no, en principio no se me ocurren más. Que la principal es eso, cumplir con el ritual, que es lo típico de lo que digo siempre, presentación, nudo, desenlace, lo has hecho todo bien, sobrevivís todos y veis el final bueno, el happy ending. Después, los finales un poquito más chungos, con ese dilema moral de quién muere, quién matáis, tal. Puedes hacerlo, por ejemplo, como desenlace, como epílogo, si quieres ya sobrevivís todos, pero la policía llega al amanecer, habéis tenido que sacrificar a una persona, os piden explicaciones, primero de los muertos que hay allí y después de la persona que acaba de morir hace poco, os pueden detener a todos, os pueden hacer cualquier cosa. Esas son las soluciones que hay en la aventura. Y realmente no hay mucho más, porque Deadlight es esto. Ujú. Y es lo que es. Es una buenísima aventura, incluso si conseguimos que la gente sobreviva o si la manejamos de manera que no provoquemos un TPK ni la muerte de todos los personajes o de alguno de los personajes, podremos llegar a utilizarla intercalándola dentro de una campaña episódica. Ujú. Y es fantástica, como hemos dicho al principio, tanto para jugadores noveles, porque no depende de que tú sepas que tienes que investigar, de que tienes que ir al registro civil, que tienes que ir a un periódico o hablar con gente, sino que es una aventura muy situacional. Eh, Todo el mundo sabe cómo reaccionaría o más o menos podría reaccionar en una situación así. Te sale muy natural. Entonces, para gente que no haya jugado nunca a rol y en concreto a la llamada, es perfecto. Nuevo corte por cuestiones técnicas. Lo que te estaba diciendo, que es una aventura idónea para jugar con jugadores que ya tienen el culo, pero que están acostumbrados a jugar la llamada de Cthulhu. ¿Por qué? Porque por regla general, los jugadores que o conocemos mucho los mitos de los cristianos o ya hemos jugado a la llamada de Cthulhu bastantes partidas, ya sabemos un poco de qué va la película. Es decir, si aparece algo en la esquina, perro defiéndalo. Si aparece un hombre con cara de pescado o huele a pescado, ya sabemos que viene de Innsmouth. Esto no es una criatura al uso de la llama de Cthulhu, no es una criatura al uso de los mitos cristianos, con lo cual vas a crear esa incertidumbre en el jugador dentro de lo que sería su metajuego. Y es otro de los motivos por el que me gusta muchísimo, porque sirve perfectamente también para jugadores que ya están acostumbrados a la llamada de Cthulhu. Que el metajuego no les va a llevar a decir, vale, este señor va a hacer esto, entonces lo que tengo que hacer es esto, pero claro, voy a venderlo para que mi personaje lo haga dentro de la temática del juego. Y eso me mola un montón, porque creas el desconcierto en el juego y en el metajuego, a los jugadores que están acostumbrados a la llama de Cthulhu. Efectivamente, completamente de acuerdo. Y yo creo que ya básicamente está todo el pescado vendido. Que juegue la aventura leche, que si no lo habéis jugado, si no lo habéis jugado, dirigidla porque es un partidón chulísimo. Sí, porque no, ya no la podrían jugar, no tendría sentido. O sea, ya Ya, vosotros, a si ver, habéis llegado hasta aquí, os toca dirigirla. sí, básicamente. Porque si habéis llegado hasta aquí, a ver, que podéis hacerlo, que podéis jugar y decir, ¿pero qué me dices? ¿Pero qué me dices? ¡Sospecha! ¿Qué me dices? ¿Una luz? ¿Un señor con un farol o qué cosa? ¿Vale? Pues nada, hasta aquí la sección. Si os ha gustado cómo lo estamos enfocando, déjanos en la cajita de comentarios, recomendaciones, no recomendaciones, lo que siempre te digo, lo que siempre os digo, crítica constructiva, crítica destructiva, lo que os dé la regla como siempre, abajo en la caja de comentarios que yo ya sabré cómo gestionarlo. Héctor Tilla, un gritón de gracias como siempre Gracias a por tu ti, disponibilidad, por tu buen gracias a ti. rollo pasar por Miscatoni FM. De hecho, escucharéis mi angelical voz por ahí en muchas partidas también. Tenemos un montón de campañas. Tenemos abierta una campaña con Héctor. Tengo abierto una campañita con Héctor de Cthulhu Confidencial. Poca broma, poca A broma. ver si seguimos. A ver si la seguimos con el Tito Sam. Ujú. Y la partida, esta, Deathlight, la tenemos dirigida en el canal. Os dejaré aquí abajo en la descripción del vídeo el enlace para que le echéis un vistacillo. Si queréis spoilearla y ver cómo Héctor nos torturó a todos y cómo yo tuve un esto desenlace. Correcto. Y también la vais a escuchar en el podcast dentro de poco. En poco, entre comillas, porque el podcast va a otro ritmo. Pero la vamos a dirigir para el podcast y estará también por ahí. Cuando Héctor la suba, la enlazaré aquí abajo por si estáis viendo este vídeo ya una vez subido, lo tendréis ya también en la descripción del vídeo. Y poco más, y veréis que a dos jugadores se puede jugar también. De hecho, nosotros la jugamos en el canal, la jugamos a tres, y en Deadlight, esta, si no me equivoco, la vas a jugar a dos, ¿no? Correcto. A Guardián y dos jugadores. Sí.
Pues nada, Héctor, muchas gracias. Y a vosotros, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el tablero. Chao, familia. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.